En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en otro día más de UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy tenemos a una invitada de la casa, a la doctora Nanette Liberona Concha, del Instituto de Estudios Internacionales INTE. Nanette estudió en Santiago en el Liceo Darío Salas. Posteriormente realizó una licenciatura en etnología en la Universidad Saint-Denis París 8, donde también realizó una maestría en etnología en la Universidad Saint-Denis 8 de Francia, además de una maestría en etnología y antropología social en la Escuela de Alto Estudio de Ciencias Sociales de París. Además es doctora en antropología y sociología, especialista en relaciones interétnicas y migraciones en la Universidad París 7, París Diderot, Francia. Su línea de investigación son migraciones, relaciones interétnicas y transfronterizas. Bien, muy buenas tardes, doctora Nanette Liberona. Un gusto estar contigo acá en UNAP al aire, un programa que hemos venido desarrollando durante la cuarentena, cosa de mantener algún nivel de contacto, de conversación con distintos especialistas y distintas especialistas también, premios nacionales, entrevistados también de la comunidad universitaria. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, aprovecho también de felicitar a todo el equipo del INTE por la acreditación del magíster. Es un tremendo logro para la institución, así que vaya un gran y caluroso abrazo a todo el equipo. Gracias, sí, fue un tremendo trabajo que venimos realizando desde el año 2015-2016, así que por fin se están viendo los frutos, aunque ya tenemos una cohorte de graduados que, bueno, fueron los primeros frutos. Así es, muy buenos profesionales. Entremos en materia. Doctora, si pudiéramos usar un poco, explicarle a la comunidad que nos escucha por la radio, por UNAP TV, cuando hablamos de racismo, de xenofobia, discriminación, segregación, a veces la gente lo entiende como si fuera todo lo mismo. ¿Cómo podríamos definir cada uno de sus conceptos y cómo a veces estas expresiones, estas conductas afloran, por ejemplo, en un contexto de crisis, ¿no? De incertidumbre como una pandemia? Sí, a ver, efectivamente siempre aparecen confusiones en estos términos. Ahora, nosotros preferimos actualmente, cuando en los estudios migratorios en particular, y obviamente en estudios que tienen que ver con pueblos originarios, por ejemplo, o con minorías de cualquier índole, hablar de racismo, porque el racismo, a diferencia de la discriminación, de la xenofobia, de la, no sé, estigmatización, tiene un componente que es ideológico, ¿cierto? Estamos hablando de una doctrina, podríamos decirse, de una ideología que está compuesta de ideas, ¿cierto? De un trasfondo histórico, político, cultural, ¿ya? Entonces no es solamente un acto, no es solamente una acción, algo que se pueda palpar, algo que se pueda observar, sino que tiene una profundidad, como digo, histórica, y que se expresa en múltiples aspectos de la sociedad. Podríamos decir también, y creo que es algo muy, muy sensato para el tema de las migraciones, que es estructural. Sobre todo en nuestros países colonizados, ¿cierto? Que están insertos en una economía global donde el racismo forma parte de la organización la división social del trabajo, podríamos decir, ¿cierto? La organización jerárquica de la población. Entonces, racializar a un grupo nacional, por ejemplo,
un ejemplo, colombianos, bolivianos, ¿cierto? Racializar ese grupo implica ponerle características biológicas o culturales para identificarlo y posicionarlo inferior, en una posición inferior de la sociedad general, ¿cierto? Mayoritaria nacional, en este caso, hablando de nacionalidades, ¿cierto? La discriminación es un acto, a diferencia del racismo. La discriminación implica tener un actuar diferente, diferenciado, con un grupo en relación a otro. Entonces, podríamos hablar, en algunos casos se habla de discriminación racial, porque se usa el componente fenotípico, características físicas simplemente, o idiomáticas, para diferenciar a un grupo y tratarlo de forma diferente. Y muchas veces, la mayoría de las veces, ¿cierto?, esa forma diferente de tratar es ilegítima. En otros casos es ilegal, ¿cierto? Y eso hace que las personas tengan, que son discriminadas, vivan consecuencias nefastas en sus vidas, negativas. También podemos decir que la estigmatización, la discriminación, la violencia, son elementos que forman parte del racismo. El racismo, como decía inicialmente, es esta concepción que invita a jerarquizar a los grupos. Y se expresa en diferentes formas, que pueden ser a través de una discriminación, a través de un tipo de violencia que puede ser verbal, a través de los medios de comunicación, ¿cierto? O puede ser a través de un discurso político, pero también puede ser una violencia explícita, física, ¿cierto? Un golpe, un puñetazo, una puñalada, como hemos visto en el caso de algunos trabajadores haitianos que han recibido este tipo de violencia tan explícita. Y la xenofobia, a diferencia de todo esto, simplemente es el odio o el rechazo al extranjero. Está directamente relacionado con ser de otra nacionalidad, haber nacido en otro país o haber nacido en este país pero de padres extranjeros y no haber obtenido la nacionalidad chilena. Es simplemente eso. Y la xenofobia obviamente está relacionada con el racismo, está relacionada con algunos tipos de discriminación, pero hay que diferenciarlo porque muchas veces tratamos a un fenómeno como xenofobia y con eso lo estamos minimizando, ¿cierto? Porque el racismo va mucho más allá de la xenofobia. Doctora, veo que también nos acompaña Naima. Naima. Un gusto, Naima. Dicho todo eso, lo que vimos, por ejemplo, con el caso de esta situación de los ciudadanos bolivianos y bolivianas, ¿no es cierto? Porque son sacados de la comuna de Providencia, los meten en un bus y los sacan de Santiago y los mandan acá a Iquique, sin ninguna garantía sanitaria. Para ellos no hubo esta política pública de hospedería sanitaria, ¿no es cierto? Se les mete en un bus sin ningún tipo de examen de si había alguien contagiado, ¿no? Se les trae acá a unos colegios, sí, además con una práctica absolutamente centralista, sin preguntarle ni siquiera a los alcaldes, nada, y los traen para acá, y en una situación muy, muy compleja porque además en Bolivia, donde no hay un gobierno elegido democráticamente, un gobierno de facto, que le cierra la entrada a sus ciudadanos. Entonces, vemos todos esos componentes de discriminación, de racismo, incluso de segregación, ¿no? De sacar a alguien de un lugar y como esconderlo y tirarlo fuera de la ciudad de Santiago. Sí, efectivamente. O sea, creo que es una demostración, pero fidedigna, de lo que son actualmente las políticas migratorias en nuestro país, ¿no? Tenemos una ley migratoria totalmente desactualizada, creada en un contexto de dictadura, entonces, donde todos los extranjeros eran amenazas para la nación y para la soberanía nacional principalmente.
Y esto se agudiza con la política migratoria impuesta por el presidente Piñera el año 2018, a inicio de 2018, cuando crea nuevas figuras legales para los permisos de residencia, visas y otro tipo de normativas que van a restringir mucho más la migración, ¿cierto? Bueno, esto como contexto así muy, muy rápido para decir que efectivamente la mirada que tiene el gobierno actual y los gobiernos desde que estamos desde los gobiernos civiles que no han reformado esta ley, ha sido de mantener a la migración de forma segregada, como tú dices, ¿cierto? Segregada residencialmente, excluida laboralmente, limitada en el acceso a diferentes tipos de derechos, como el derecho a la salud, que hoy en día es tan necesario, ¿no? Y que a pesar de tener una política de salud y migración muy de vanguardia, a nivel latinoamericano en particular, es una política que no va al fondo del problema, que como decía anteriormente, el fondo del problema es el racismo estructural que existe en este país en relación a la nacionalidad de las personas que lo habitan. Entonces, esta situación puntual que la comienza o la motiva, la inicia la alcaldesa, ¿cierto?, de Providencia, está demostrando claramente, y es un ejemplo más de cómo han sido tratadas las personas migrantes de forma racista y con consecuencias muy, muy nefastas hoy en día, ¿no? Sabemos que las personas, primero se identifica una persona positiva, luego se aumenta considerablemente el número, la forma en que lo hicieron sin señalar, sin ponerse de acuerdo con las autoridades locales, pero además mintiendo y engañando a las personas que subieron a esos buses, porque les habían dicho que iban a llegar a Colchane, a la frontera, ¿no? Así es. Entonces, es todo un engranaje de situaciones discriminatorias que van a finalizar en una catástrofe, ¿cierto? Hoy en día tenemos un montón de gente que contagiada y posibles contagiados que han estado en contacto con esas personas que no fueron inmediatamente aisladas, que no fueron controladas. Entonces eso da cuenta de cómo la consideración que se tiene de estas personas como si fuesen desechos simplemente, ¿cierto? Personas a las que no nos importa cuidar su salud ni tampoco nos importa saber dónde van a llegar. O sea, desde esa política, como tú decías, centralista también es muy, refleja un desprecio muy grande hacia las regiones, hacia esta región en particular, ¿no? De mandar a las personas a un lugar que es tan lejano que ni siquiera nos importa cómo lleguen, en qué condiciones, si tienen alimentos, si tienen medidas de seguridad para recibirlo, etc. Lo mismo ha pasado en otras circunstancias con la población migrante. Por ejemplo, el año 2016, cuando hubo un desalojo importante en Alto Hospicio, no sé si te acuerdas, en agosto de este año, el Servium, ¿qué hace? Bueno, primero, categorizar a la población entre quienes tienen la residencia definitiva y quienes no la tienen, y dentro del grupo de quienes tienen la residencia pudieron optar a un campamento, ¿cierto? Los que no tenían la residencia, que tenían visas temporarias, por ejemplo, daba lo mismo que pasaba con ellos, se iban de allegados, se iban a otras tomas, etc. Pero quienes tenían la residencia definitiva pudieron optar a un campamento que se llamó el campamento Barrio Transitorio Renacer, era transitorio, pero fue instalado en medio de un basural, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, los tiramos al lugar más insalubre de la ciudad de Alto Hospicio, más lejos de los servicios, más lejos del transporte, más lejos de todo para dificultarles la vida. Y ahora está pasando lo mismo. Acá las personas, si bien fueron recibidas y el colegio UNAP se preparó,
se implementó, ¿cierto?, con lo necesario para poder recibirlo, y eso ha sido positivo, obviamente. Acá las medidas que se han tomado a nivel local han sido muy positivas, y la comunidad migrante está muy agradecida, ¿no?, de la región y de las autoridades regionales. Sin embargo, sabemos que están a cargo actualmente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, y sabemos que también están viviendo de la caridad de las personas. Entonces, ¿cómo un Estado puede hacerse cargo a media de una población, dejándola a la caridad de las personas? O sea, no podemos, y lo mismo está pasando en la cárcel, por ejemplo. Estamos en contacto con un grupo de personas que ha colaborado llevando implementos de aseo principalmente a la cárcel, porque hay muchos presos migrantes que no pueden hacer efectiva su expulsión, ¿ya? Ellos están detenidos, generalmente por microtráfico, muchas mujeres, estamos hablando mayoritariamente de mujeres bolivianas, y que no pueden hacer efectiva su expulsión porque hay un sinnúmero de pasos que no se están pudiendo cumplir actualmente. El registro civil no está pudiendo hacer las huellas digitales in situ porque no están trabajando en el terreno. La PDI no tiene autorización para el cruce de frontera. No se pueden llevar a los ciudadanos y ciudadanas colombianos a Santiago, que es de donde salen los vuelos en casos de expulsiones. Y además hay que convencer a los consulados, porque aquí hay otra cosa que no hemos hablado. ¿Qué pasa? Bueno, tú lo mencionaste también, ¿no? El tema de cómo ha reaccionado el Estado boliviano y también otros estados de países vecinos, abandonando a sus ciudadanos, ¿no? Sobre todo muy flagrante ha sido la posición que ha tenido el consulado de Bolivia en la ciudad de Iquique al no recibir siquiera a las personas, al no otorgar ningún tipo de ayuda humanitaria, social, y esto la población, la comunidad boliviana lo está resintiendo bastante, ¿no? Hay mucha rabia, mucha impotencia por no comprender que sus estados los han abandonado de esa manera. Interesante lo que señala Nanette. Efectivamente, esta situación de emergencia, ¿no?, de que la Universidad Arturo Prat tuvo que habilitar un colegio, una de sus infraestructuras, es porque el hecho de que estuvieran todos hacinados en el colegio A7, ¿no?, entre contagiados y no contagiados, lo único que hacía era reducir más el contagio y ampliarlo. Y así es como se pone a disposición del gobierno regional, quien es en realidad el que administra hoy día el espacio. Nosotros solamente habilitamos el espacio, incluso ni siquiera el ejército el que está a cargo, sino que el gobierno regional con el sistema de servicio de salud. Pero lo que he visto es que también ha aparecido una serie de reacciones, y me hace mucho sentido el concepto de ideología que tú usas, que el tema del racismo no solamente es de arriba, de la élite, de los sectores dominantes, sino incluso también al interior de la clase trabajadora y de sectores que dicen, bueno, ¿por qué no están ayudando a ellos? Primero deberíamos ayudar a los chilenos, primero nosotros. Yo creo que hay una situación humanitaria no menor donde uno tiene que reaccionar indistintamente quien sea. En ese sentido, cuando usa el concepto de ideología, cómo también se expresa al interior de no solamente los sectores de élite de un país, sino también a nivel que uno lo puede ver incluso entre colegas, o sea, a nivel sindical, etcétera. Claro, la ideología cala hondo, ¿no? Cala profundo, y acá lo que se observa es este valor que se le da a la identidad nacional, ¿cierto? Que es un componente de la formación subjetiva que tenemos las personas en nuestro desarrollo, ¿cierto? En nuestra educación. En particular, somos productos de una educación totalmente nacionalista, ¿no? Y eso repercute en nuestras opiniones y en nuestra concepción de quiénes son los sujetos de derecho y quiénes no.
Y ahí se nos escapa el concepto de derechos humanos, derechos inalienables, ciertos derechos fundamentales, porque vemos que se hace, sobre todo en estos contextos, ¿no?, de urgencia o en contextos de salud. Yo lo he visto bastante, esto de decir, ¿por qué usan nuestros recursos, los recursos de los chilenos, siendo que se les da prioridad a los extranjeros, están ocupando nuestras horas médicas, por ejemplo, en el hospital, que es algo recurrente que he identificado en mis investigaciones en el área. Y claro, acá simplemente estamos viendo cómo se va reproduciendo esa ideología, uno a través de la educación, ¿cierto? Como decía, tengo los textos de mi hija de que va en tercero básico, donde se muestra claramente quiénes son los chilenos, quiénes son los migrantes, qué es lo que aportan los chilenos, qué es lo que aportan los migrantes. Y los migrantes lo único que aportan es en diversidad culinaria, ¿no? Gastronomía, baile, todo lo que es bonito, ¿cierto? Y exótico. Y los chilenos somos los que aportamos con el trabajo, con la producción, el desarrollo del país. Y en ningún lugar se sitúa la posición socioprofesional, socioeconómica que tienen las personas migrantes en nuestro país, simplemente si lo podemos hablar en el crecimiento económico, pero también en otros aspectos, ¿cierto? Pero entonces esas obviedades se pasan por alto. Cuando hablamos se habla de están ocupando los recursos de los chilenos, nos olvidamos que cada vez que una persona migrante compra el pan o compra en el supermercado está pagando el IVA, ¿cierto? O que las personas migrantes apenas ingresan sus papeles de extranjería, ¿cierto?, sus documentos para tener la regularización migratoria, un permiso de estadía, algún tipo de visa, tienen que empezar a cotizar, inmediatamente tienen que empezar a cotizar en todos los infinitas cosas que tenemos que cotizar los chilenos y de las que vemos bien poco en la redistribución, ¿cierto?, de los recursos estatales. Entonces, y ahí también está el problema, ¿no? Como somos una sociedad que está acostumbrada a no recibir lo que debiéramos de recibir como redistribución estatal, lo poco que nos dan de forma de bonos, por ejemplo, de forma extraordinaria en ciertas ocasiones, lo consideramos que no les corresponde. Y no les corresponde simplemente porque son vistos de forma inferior al sujeto nacional, ¿no? Y eso, como decía, está muy ligado a la imagen que se transmite, no solamente por la educación, sino también por los medios de comunicación. Y aquí es clave, ¿no?, cómo los medios de comunicación están al servicio de las élites, como tú decías, pero no solo de las élites, sino también o sea, no solo de las élites nacionales, sino de transmitiendo, difundiendo un discurso global, ¿no?, que hace que hayan personas de primera y segunda categoría, de que hace que hayan personas que tienen que permanecer de forma clandestina en los países, porque las políticas migratorias eso es lo que hacen, es irregularizar a las personas para que puedan estar en un estrato social inferior. Entonces, aquí es donde juega un rol importante los medios de comunicación para traspasar este mensaje como tú decías, al resto de la población, que puede ser cualquier persona, que puede ser un profesional, un trabajador, un sindicalista, como tú decías, ¿no? Estamos sujetos permanentemente a escuchar y reproducir ese discurso que nos hace ver al otro como un otro muy lejano. Y también las políticas que pretenden ser inclusivas lo plantean así. Cuando hablamos de interculturalidad, por ejemplo, y decimos tenemos que generar interculturalidad en salud o en educación para poder entenderlos, para poder comprender su lenguaje e interpretarlo y poder darnos cuenta de qué es lo que están queriendo decir, ¿no?
siendo que en general la población migrante en nuestro país es población que es muy parecida a nosotros, o sea, que tenemos la misma historia común de colonización, de globalización, de occidentalización. Entonces, cuando las políticas, desgraciadamente las políticas que parecieran ser de inclusión, de integración de la población migrante, lo que están reproduciendo es esa alterización. Poner al otro como un otro lejano, imposible de alcanzar y de comprender. Esto no quiere decir que se necesiten ciertos mediadores culturales en algunos casos, como en el caso de la población haitiana, donde el tema del lenguaje es muy importante, ¿no? Pero en el caso de la población haitiana, hemos visto, ya varios estudios lo han demostrado, que el principal problema no es la lengua, sino que es su color de piel, es su aspecto físico, lo que hace que haya una diferencia y un trato discriminatorio hacia ellos. Nanette, tú colocaste un tema muy interesante que quisiera destacar, el hecho de que esto de decir, ¿no es cierto?, desde que el migrante nos viene a quitar los beneficios estatales, nos viene a quitar el subsidio, nos viene a contagiar, bueno, es también, como lo señalabas tú y se lo interpreto bien, es como una defensa de este Estado mínimo, ¿no es cierto?, de este Estado que no se hace cargo de la sociedad, que subsidia, que tiene políticas sociales focalizadas en ciertos sectores. Y lo conecto con qué, con el tema de este proceso constituyente que quedó en suspenso, que incluso la derecha o el gobierno quiere relativizar aún más y señalar de que posiblemente no sería bueno realizar el plebiscito porque habría una congestión de gente, pero sin embargo sí se quieren abrir los malls, etc. Pero ¿cómo se conecta entonces este debate en términos de repensar un Estado a la altura de las circunstancias, incluso a la altura de una pandemia, o sea, de que tenga esa envergadura para poder atender, para poder no discriminar, etc.? Sí, estamos bien lejos de eso, ¿no? Creo que está difícil la cosa aquí en nuestro país porque efectivamente todas las decisiones políticas que se han tomado desde el inicio de la pandemia han sido erróneas, han sido torpes, y han provocado un desorden inmenso. Y además vemos cómo en la sociedad eso llega y cómo se pierden de alguna manera el foco de lo esencial, ¿no? Acá en Iquique sobre todo y en otras regiones también se ha visto que la gente finalmente, como no hay una posición dura o firme o una política clara al respecto, al final tampoco se ha hecho cargo del cuidado de ellos mismos ni de la sociedad. Entonces hay mucha gente en la calle, hay mucha gente que no, le da lo mismo, que ha seguido carreteando, yendo a comprar, no sé. Entonces, claro, las decisiones de este gobierno, por ejemplo, como tú decías, dejar en stand-by el proceso constituyente, van en directo beneficio de ellos mismos, ¿no? de sus empresas, y al final, ¿qué estamos hablando? La clase política gobierna para sus empresas, ¿cierto? Para ellos mismos, para reproducir esa misma clase política. Entonces, esto ha sido perfecto para ellos, ¿cierto? Y por lo mismo, lo que más se ha observado es que sus decisiones no apuntan en ningún caso a cuidar la salud de la población, porque les da lo mismo que las personas mueren. O sea, de hecho, para las AFP, mientras más muertos hayan, mejor, porque van a ganar más plata, ¿no? No tienen que... Se quedan con el... Se van a quedar con esos beneficios. Entonces, estamos en un momento bien crítico, me parece, para nuestra sociedad, en general en el mundo, obviamente, pero en Chile, con el gobierno que tenemos, realmente se ve muy fea la cosa, ¿no? Yo soy bastante pesimista y lo más probable es que el plebiscito no se haga en octubre como se había planteado en un inicio. O sea, pasando a llevar todas las decisiones, los derechos y los acuerdos
porque es una clase política que no tiene ningún escrúpulo para pasar a llevar a las personas. O sea, no les importa su vida, ya lo vimos en octubre, noviembre, diciembre, lo seguimos viendo ahora, la vida de las personas no están por encima de nada. Y menos la de los migrantes entonces, ¿no? De hecho, se actualiza la discusión, o sea, se pide la aceleración de la discusión del proyecto de ley de migración para poder hacer pasar un proyecto de ley que está totalmente acorde a esta ideología racista que en los estudios migratorios se identifica como la gobernabilidad migratoria, ¿cierto? La gobernabilidad migratoria que crea los conceptos de migración segura, ordenada y regular, basándose en que podemos producir un grupo de migrantes que no responden a esa figura de migración segura, ordenada y regular, y que van a ser en el fondo los soldados de batalla de la migración irregularizada, que nos sirven para hacer funcionar un sistema de explotación mucho más profundo y más deshumanizado. Sí, interesante un poco lo que dice Naomi Klein, ¿no? De cómo la élite en el mundo están aprovechando esta contingencia para avanzar en una agenda excluyente. O sea, vemos también que es un proyecto de ley que quiere prohibir las manifestaciones. O sea, es un nivel de aprovechamiento de una contingencia sanitaria con fines antidemocráticos que de verdad va a hacer retroceder lo poco avanzado, tal vez, la transición a la democracia que tuvimos con todo su alcance deficitario. Entonces, creo que esa es una reflexión que también quisiera, para ir concluyendo, en ese contexto, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? Estoy pensando de las universidades, de los medios de comunicación, de los movimientos estudiantiles, de los gremios, en este contexto con temas de derechos humanos, con el derecho humano de los migrantes, etc. Sí, yo creo que al mismo tiempo como hemos visto esta exacerbación de la deshumanización, ¿cierto?, por parte de las autoridades, de las élites, hemos visto que ya se venía viendo, obviamente, desde el auge del movimiento social de fines del año pasado, un resurgimiento de la solidaridad de las organizaciones de base, de las organizaciones sociales, muy fuerte, muy bonito, muy emocionante, ¿no? De cómo las personas dan lo mejor de sí para poder ayudar al otro que está casi en las mismas condiciones que tú, ¿no? O sea, me refiero a personas que ya se encuentran en una situación precarizada y que siguen, a pesar de eso, colaborando de una u otra manera para llegar a las personas que no tienen nada. Y así han surgido comedores, ciertos solidarios, muchas colectas de ayuda, y a veces no solamente de ayuda pecuniaria, sino que también de ayuda de escucha, simplemente, ¿no? No sé, personas que se unen para escuchar a otras personas y saber qué es lo que les está pasando, cómo poder ayudar a enfrentar, me refiero desde el ámbito más psicológico. Entonces, en este sentido, esto ha sido algo que ya se está haciendo, ¿no? No es algo que yo decir esto es lo que se tiene que hacer, sino que yo lo observo y lo veo con emoción porque a veces a mí me cuesta mucho llegar a eso. Dentro de mis preocupaciones y dificultades diarias, cotidianas que tengo. Entonces, con admiración veo que hay una clase trabajadora que está en la calle, que a pesar de no tener la posibilidad de hacer cuarentena, que hacer cuarentena hoy en día es un privilegio, ¿cierto? Se trata de cuidar de una u otra manera y trata de cuidar a los otros. Entonces, el tema del cuidado está muy presente, y eso yo creo que es algo que tenemos que rescatar, porque es algo que nace desde abajo. Por otro lado, las redes sociales han tenido un rol importante en la denuncia de distintas situaciones, ¿no? Ya todo el mundo sabe claramente quiénes son quienes dirigen el país, quienes dirigen, no sé, las regiones,
y eso también ayuda a tener identificado el problema, ¿no? Y en el caso de la migración, que yo creo que también es algo que ha costado que entre, por lo que hemos conversado hoy día, pero también hay muchas organizaciones, sobre todo juveniles, ¿no? Las federaciones de estudiantes, como tú decías, y también algunos sindicatos que se han visto enfrentados a las problemáticas laborales que tiene la población migrante, que están sensibles al tema y que están actualmente estableciendo redes de solidaridad en el tema migratorio, con las personas migrantes que están pasándolo mal hoy en día acá. Entonces, tanto los medios de comunicación como las redes sociales están cumpliendo en algunos casos importantes un rol de decir basta a ese racismo. Y yo creo que eso está calando, hay campañas que aparecen, ¿cierto? Y, bueno, desde otras regiones, pero también nosotros acá estamos impulsando ese tipo de acciones, comunicados públicos que, si bien no llegan a toda la población, ahí de a poco va metiéndose en algunos segmentos. Y un llamado también de tirón de oreja, ¿cierto?, que siempre es necesario a medios de comunicación más masivos y que, bueno, responden a ciertos intereses, es a sacar de sus comités editoriales esas ideas retrógradas, ¿no?, de la migración como amenaza. Acá creo que es importante señalar que el mensaje que se pasa a través de los medios de comunicación es lo que queda en la mentalidad de las personas, en sus discursos, en sus conversaciones. Entonces, poner mucho ojo en qué imagen transmitir, qué fotografía vamos a poner para hablar de un tema. En Santiago fue tema esto de que cuando se empezó a hablar del COVID apareció una mujer haitiana con un bebé en brazos, suponiendo, ¿cierto?, como dijo el ministro de Salud, que eran los migrantes que traían el contagio. Entonces, claro, aquí el rol de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación, de las organizaciones sindicales, es desmitificar esas ideas preconcebidas que solo producen más odio y xenofobia, podríamos decir, ¿no? Y en el fondo reproducen el racismo. Nanette, se nos ha ido el tiempo y de verdad que agradecemos este contacto y esta conversación en un momento que de verdad muy oportuno. O sea, porque justamente estamos pasando por un momento donde, como bien dices tú, si se exacerba el odio, no sabemos las consecuencias de eso. O sea, he visto algunas personas que hacen radio, incluso con titulares muy provocadores respecto a la situación de los bolivianos, tratándolos casi como si fueran sinónimo que todo boliviano hoy día es un agente de contagio. Eso es categorizar toda una comunidad y algo mucho más complejo. Así que yo también me sumo a este llamado a las radios, sobre todo a las radios y a la prensa escrita, a tratar de tener un lenguaje que esté a la altura de la contingencia, que no le dé otro enfoque y que termine siendo tal vez una situación que se descontrole tal vez. Así que, muchas gracias, Nanette, por este contacto. Sí, quisiera tal vez tomar la oportunidad. ¿Cuánto impacta el hecho, porque estudiamos juntos en Santiago, en el Liceo Darío Salas, cuánto impacta en tu visión de mundo ese tránsito por un liceo público de Santiago Centro, recuerdo con muchos movimientos secundarios, en tu perspectiva posterior? Si me atrevo Sí, creo que la experiencia liceana marca la vida de las personas, ¿no? Todo lo que pudimos vivir en esos años, en los inicios de los años 90, fue determinante para decidir, para todas las decisiones que fui tomando en mi propia formación, en mi experiencia de vida y en mi interés también por estos temas, ¿no?
Entonces, lo más interesante de haber estado en el Liceo Darío Salas en esos años fue que llegó mucha gente que venía del extranjero. Y del exilio, teníamos muchos... Claro, eran hijos del exilio, ¿no? Hijos, hijas, personas que habían nacido en Cuba, en Inglaterra, en otros países, y que venían de vuelta a vivir a Chile y que nos transmitieron ese internacionalismo que yo hasta el día de hoy lo llevo en el corazón. Muchas gracias, Nanette, por esta entrevista y un saludo a, si no me equivoco, a Naima, Dios mío. Que se ha portado muy bien. Aquí. Se ha portado mucho, Naima, ahora sí, que sea felicidad en árabe, ¿no? Sí, felicidad. Yeah. Muchas gracias. Chao. Chao. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9, con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.